Bueno, gracias Guilherme y a todo el equipo de Brasil por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y compartir como hermanos de Sudamérica. Y quisiera mencionar que una de las definiciones o contacto con el focusing, diríamos que es tomar conciencia con la propia sabiduría organísmica. Es decir, volver a reconectarse con la vida conscientemente. Hay que subrayar conscientemente porque, por ejemplo, el mindfulness también va muy de cerca con esta mirada, con una pequeña diferencia que no necesariamente le coloca palabras y nombre a aquello que aparece, pero también es tomar conciencia. Eh, a mí me gusta también recordar un proverbio de la Biblia, que es un libro completo cuando se lee, ¿no? Y el proverbio dice: aprende a beber agua de tu propio pozo y nunca tendrás sed. Aprende a beber agua de tu propio pozo y nunca tendrás sed. Lo que intentamos hacer en Focusing también es volver a aprender a beber agua del propio pozo. Por ello, les tratamos de dar autonomía a las personas, no dependencia, que se contacten con su propia fuente de sabiduría, con su propia fuente organísmica. Ahora, en el tiempo de la pandemia, la humanidad entera vivió, como nos ha tocado vivir muchas veces, eh, un modo de sobrevivencia, el cual no estaba en nuestro registro. Y eso nos implicó o nos obligó a confrontarnos con las emociones básicas. Y de eso hablo que como mamíferos, inevitablemente es nuestro modo de sobrevivir, que algunos llaman el segundo cerebro, ¿no? El mesencéfalo y el cerebro medio, que tiene que ver con el centro de la emoción o la corona emocional, ¿no? Primero vino el miedo. Me voy a morir, algo pasa, mi vecino puede estar enfermo, ¿qué ocurre? Esa reacción es espontánea y hubo mucho miedo y susto, al cual me voy a referir por el tema de la ansiedad, ¿no? Después vino el confinamiento, todos recluidos, y trajo la emoción de la pena, la tristeza, por estar recluidos y contenidos. Y después de estar mucho tiempo recluidos, la rabia de estar como perro enjaulado en un lugar, ¿no? Con esto quiero decir que la sobrevivencia implica enfrentar las emociones básicas, y eso no es malo. El error de muchos psicólogos, a mi modo de ver, de clasificar emociones negativas y positivas, es perder la noción de lo que significa la emoción. Es imposible que hayamos evolucionado con algo, con un error, y que las emociones sean un error de la evolución. Eso es falso. Entonces, tenemos que ver cómo enfrentamos eso. El miedo, volviendo a la primera emoción que nos tocó vivir, tiene varias acepciones. Puede darnos fobia, un miedo a algo, arañas, a espacios abiertos, etcétera, o contrafobia, que es de puro miedo ir al evento, y también tiene otras manifestaciones como la angustia, que es más existencial y que se siente como dolor de pecho, ¿no? Y la ansiedad. La ansiedad, entonces, es una respuesta del miedo que refleja el sistema fisiológico, donde hay taquicardia, donde hay
sudoración palmar, y donde el organismo se conecta con la dispersión. Me tocó una vez atender a una psicóloga que me decía que era una TGA, y yo no entendía que era una TGA. No era de mi país, era de otro país. Y era trastorno generalizado de ansiedad. Ella se definía como un trastorno generalizado de ansiedad. Yo ya estaba espantado porque esa definición me pone una etiqueta. Pero esa etiqueta, trastorno generalizado de ansiedad, es lo que la mayoría estamos tentados a entrar desde la época industrial tecnológica, y que también se describe en la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, ¿no? Donde Charles Chaplin aprieta una tuerca, aprieta una tuerca, aprieta una tuerca, aprieta una tuerca y no sabe por qué hace eso, ¿no? Entonces, focusing es una invitación a volver a mí y volver a conectarme, no eludiendo el miedo ni la ansiedad, sino que prestando la atención para ver qué necesito o qué necesita eso en mí que está agitado, disperso. La dispersión es una reacción espontánea del cerebro que se le llama modo de funcionamiento automático, en que tenemos muchos pensamientos, ideas permanentemente. Eso es lo normal. Por lo tanto, concentrarnos implica un trabajo o prestar atención a aquello que está ocurriendo. Mindfulness ayuda, pero focusing permite, además, y no estoy diciendo que algo sea mejor que otro, ir nombrando o poniéndole nombre a aquello que está en la conciencia de modo implícito, de aquello que está en nuestra vida, pero a lo que no le hemos puesto nombre o no lo hemos podido expresar o hablar. Entonces, focusing se puede transformar en una potente herramienta que es un método y también es una técnica para poder acceder a ese espacio y conectarnos con la sabiduría organísmica. Cuando hay un desajuste como la ansiedad, primero notamos que algo está pasando. La mayoría de las veces recurrimos al Instagram, algunos al TikTok, otros a las llamadas telefónicas, otros a hablar, otros a comer y otros a otras adicciones. Porque sentir la ansiedad duele, molesta. Con focusing tratamos de ir a ese espacio y la invitación es a poder reconectarnos con la vida. ¿Para qué? Carl Rogers, ¿sí? Y la invitación es a poder reconectarnos con la vida. ¿Para qué? Carl, eh, estoy escuchando mi voz. Carl Rogers mencionaba que el desajuste de la persona era provocado por la incongruencia. Es decir, lo que yo quiero ser no lo estoy haciendo, ni estoy siendo. Estoy respondiendo a los estándares de otras personas y pierdo la identidad. Y hay personas que frente a esa situación se ponen ansiosas, depresivas u otros síntomas. Entonces, la invitación
para permanecer ahí y ver para qué me reconecto con la vida, es para que el ciclo detenido pueda continuar. Entonces el focusing en un estado de ansiedad es una oportunidad y una posibilidad de reconectarse con la vida para dejar que el ciclo continúe, porque está detenido, estancado, como un todo congelado puede ser a veces, cuando es mucho, pero lo principal es que no tiene fluidez. Cuando eso empieza a fluir y me vuelvo a reconectar con la vida, empiezan a aparecer otras posibilidades y otras necesidades que me permiten hacer un camino nuevo. Entonces, desde ese punto de vista, la ansiedad no es un problema como tal, ni es una patología como tal, es un eufemismo, porque es lo que nuestro organismo nos está mostrando para que sigamos un ciclo y un proceso. Por eso que muchas veces los programas de mindfulness para abordar los trastornos de ansiedad y otras situaciones, muchas veces obligan a las personas a sentarse, por ejemplo, eh, a ponerse en posición loto u otras posiciones que nunca en nuestro occidente hemos tenido. Es un poco chistoso, cómico, porque conozco amigos que llegan de la India con un bindi y llegan de sari y son veganos y en su vida han hecho eso. Entonces es como, a ver, ¿de qué me estás hablando, no? Eh, y la invitación aquí es así a reconectarse, pero no necesariamente a disfrazarse, sino que más bien a tomar conciencia de dónde estoy y qué hago. Eh, la ansiedad entonces es un signo o un síntoma que muestra que hay que hacer un cambio, que hay que seguir el ciclo, y el punto es saber cómo. Un ansiolítico baja la intensidad, pero no resuelve lo que está ocurriendo. Muchas veces la ansiedad es producto de un cambio radical en la vida. Como ustedes saben, por encarnarnos como seres humanos, por lo menos vamos a vivir 5 crisis. La muerte de un ser querido, que son los abuelos, padres después, alguna enfermedad catastrófica o difícil, un problema de pareja, un problema laboral y la crisis de la mediana edad, que mientras no se ha vivido, no se sabe lo que es. Entonces, frente a cada uno de estos elementos que sí vamos a tener que vivir, sí o sí, va a haber miedo y va a provocarnos ansiedad, porque hay que promover un cambio, hay que hacer un movimiento en la vida. El punto más simple es decir, siéntate, reconéctate de nuevo con la vida y escuchemos qué dice tu cuerpo respecto de eso. Y muchas veces ahí viene la respuesta clara de lo que tengo que hacer, o hacia dónde tengo que ir, o qué necesita mi vida. Y habitualmente la razón no entiende las razones del corazón. Entonces, habitualmente esa conexión mente, corazón y cuerpo la va haciendo el focusing. Dentro del espectro de lo que es la ansiedad, estamos hablando principalmente de síntomas físicos. Y los ansiolíticos son para eso, para disminuir los síntomas físicos. Pero el punto que se nos olvida en la vorágine actual de los WhatsApp, de la telecomunicación y de todo este efecto,
nos perdemos de los ciclos, de los momentos y del espacio personal. Entonces, creo que cuando entramos en la dimensión eh, del, de tomar conciencia de lo que nos está ocurriendo, el camino más seguro es prestar atención a eso que ocurre. Recuerdo el caso de un paciente que tenía que hacer su práctica como profesor en una escuela, y cuando llegó era como hacía, tenía una cantidad de tics y cosas impresionantes. Y yo dije, pobre, cuando entra a la sala de clase, los alumnos lo van a eh, marcar como persona. Y recuerdo que fue solo esa vez que hablamos de la ansiedad y de los tics. Nunca más hablamos de eso. Focalizamos, entramos a tomar contacto con eso que le estaba ocurriendo, y 3 meses después me dice, los tics son mis mejores amigos, porque me indican cuándo tengo que parar y cuándo tengo que hacer un cambio. Nunca hablamos de los tics, nunca hablamos de actividades conductuales para cambiarlo. Solamente prestamos atención a lo que estaba aconteciendo en su interior y despejando los temas que aparecían, y en el momento que eso lo hacía, lo que estaba implícito de manera consciente pero no explícita, se iba hablando, y al reflejar eso, la persona iba entendiendo algo más en su vida. Por eso que podríamos decir, bendita ansiedad, si la tenemos, porque es una puerta para abrir algo nuevo, porque es un inicio de un comienzo, o porque es una invitación a seguir el ciclo de la vida que no se interrumpe. Eh, como dice Heráclito, citado, ¿no?, por Platón, no es posible bañarse en el mismo río 2 veces, porque la persona no es la misma y el río tampoco. Hasta ahí mi presentación, Guillermo.